Bienvenidos al tercer capítulo de Efecto Secundario. Bueno, aquí tenemos a nuestra invitada que, bueno, ustedes la pidieron, es Ana Sofía. Sí. Ella nos va a ayudar en la charla de hoy. Y bueno, pues el tema de este episodio es la representación de la identidad y la cultura en el cine. Cosi, cosi. Pues Bueno, no sé, ¿quieren empezar con alguna película? yo creo que si hablamos de representación cultural, sobre todo de cultura latinoamericana y centroamericana, todos pensamos en Coco. Coco. Sí, creo que Coco supo representar bastante bien a los mexicanos y lo que es para ellos la festividad de los Días de los Muertos. No. Esta es nuestra cultura. Sí, justo que ahorita que estamos pasando las épocas de Día de Muertos, acá en Bolivia, como ustedes saben, nuestros oyentes, tenemos algo bastante similar, ¿no? Que sería la tradición de Todos Santos. Y algo muy lindo de ver de Coco es que hubo un trabajo profundo de investigación para realizar esta película. Y creo que se nota, creo que la opinión popular en cuanto salió Coco también se pudo notar, ¿no? A pesar de que siempre hay descontentos como que esto no es fiel a nuestra cultura, lo que sea, el diseño de personajes es bastante fiel a lo que nosotros como latinoamericanos o centroamericanos podemos ver. Sí, de hecho. Ujú. ¿Alguna opinión? O sea, básicamente Coco, digamos, está súper bien representada. Recuerdo que me vi, creo que el making of. Y por ejemplo, lo que más se me quedó de todo lo que ellos hicieron para representar bien es que evidentemente fueron a México, pero un detallecito que me pareció de esas cosas súper cruciales, no sé, es que dice que cuando ellos fueron a México y evidentemente fueron a lugares más alejados, no solo las ciudades, dice que veían, digamos, en tiendas de decoraciones o de juguetes una montón de juguetes de Pixar, así. Entonces, cuando vos ves Coco, incluso de fondo podés ver, y ni siquiera, o sea, es una autorreferencia, pero también está pensado como Pixar es tan popular en esos lugares que, o sea, Claro, esos también paquetitos de juguetes que de la nada tienen a Shrek dentro. ajá, o que ves a Mike Wazowski y así, hay una montonera en Coco. Oye, Y no me había dado cuenta. Sí, no, tampoco. No sabía. ellos igual se sorprendieron cuando llegaron y vieron todas esas cosas. Pero eso, y de hecho, yo un buen trabajo, o sea, cuando ves un buen trabajo de adaptación cultural es porque le das atención hasta esos detalles más pequeños. Claro, cuando te empapas realmente de lo que es una cultura que no es tuya y buscas representarla respetándola como es, ¿no? Y creo que se puede hacer muy bien y se puede hacer mal. Sí. Como, a mí me gusta mucho la peli del libro de la vida, me parece muy bonita, pero por lo que yo escuché no tiene la mejor representación. Ya, sí, de O hecho. no sé si estoy mal, tal vez tengo mal la opinión ahí. Bueno, o sea, si yo hablo desde mi punto de vista personal y del de la gente que me ha rodeado, todos estamos de acuerdo con que el libro de la vida en realidad es una representación muy bien hecha. Ah, Sí. perdón, estoy mal entonces. No es que estés mal, es que yo no he escuchado críticas Claro. en contra. Y bueno, también puede ser que la vida es pequeña y sí le tengo harto aprecio, pero en lo que a mí respecta, tal vez tendría que volver a verla para tal vez hacerlo con una mirada más objetiva. Justamente eso. Está bien representada. De hecho, la primera vez que yo vi el tráiler de Coco, yo dije que no, esto es como una copia del libro de la vida. Pensé al principio, Ajá. pinche Pixar. Pero no, o sea, lo hicieron increíble, No, de digamos. hecho. Igual, como tal, tenemos que guiarnos mucho de la opinión de gente que es mexicana, ¿no? Porque nosotros, no es nuestra cultura, nos podrá ser más Familiar. cercana y familiar, pero sigue sin ser nuestra cultura, ¿verdad? Hablando de que hablaste justo de las malas representaciones, yo creo que una mala es la de las locuras del emperador. Sí, Cusco. sí. Porque El lado más capitalista. tenía planeado hacer una representación más fiel a lo que era la cultura peruana, porque para las locuras del emperador tenía planeado hacer una película mucho más oscura, ¿no? Sobre toda esta parte del, creo que la religión de la región y todo eso. O sea, yo creo que representa bien lo que es las vestimentas, los lugares, Claro, la hasta lo de ambientación la está bien llama, hecha, o sea, todo eso. pero si te das cuenta, igual es, a pesar de que hubo investigación para esto, siento que se queda un poco por arriba, tal vez porque es una película cómica, ¿no? Pero Sí, una representación tan fuerte de lo que es la cultura peruana creo que no tiene. Lo que es como que la pasa muy por encima y la adapta a lo que estábamos acostumbrados de ver de ese tipo de películas norteamericanas, ¿no? Es una película que transcurre en Perú. sí. No, sí, más sí, no sí, de sí, representación. exacto. Pero una representación increíble yo creo que sería El Camino hacia el Dorado. Ya, sí. Creo que está mejor hecha, a pesar de que es una película cómica, creo que es un poco más fiel a lo que... Sí, o sea, es otra perspectiva, igual justo esto de los españoles y la colonización y cómo ve la cultura, o sea, gente externa, justamente los españoles como llegan y ven aquí la cultura y es como que ellos los ven como dioses, entonces representa muy bien cómo fue eso de la colonización, que para ellos fue algo como que wow. Lo único que me molesta un poco es lo sexualizada que está Cher. El personaje femenino, que es hermosa, es muy linda, pero es como...
O sea, sí, pero no está Está muy lejos de la sexualizada. realidad, digamos, porque, ¿Tú dices? o sea, cuando llegaron a colonizar es como que eso, ¿cachas? O sea, sí, pero obviamente... La mirada masculina de la colonización. Sí, literal, literal. Bueno, nos lo dice, el material está con representación cultural de Tony Stark, que cabe destacar. Pues, o sea, sí entiendo lo que dices, pero al mismo tiempo, ¿no? Porque obviamente las mujeres indígenas no estaban como objeto sexual cuando llegaron Eso los sí, españoles eso y haciéndose pinta, no sé, como una mujer seductora, muy sexy, De hecho. muy pendiente de que sexy, que quiere escapar de ahí, pero es como, eso no representa a la mayoría de las mujeres de ese entonces, seguramente, Para nada. históricamente hablando, no, pero estamos hablando de una película de comedia, entonces no es una excusa, pero es como que para darnos un poco de contexto, ¿no? De lo que estamos viendo, que obviamente hay libertades creativas que se tienen que tomar para, pues para adornar la historia, darle más sentido, darle más dirección. ¿Algún ejemplo de buena representación cultural que se les ocurra? Tal vez nosotros siendo bolivianos, alguna película que ustedes creen que represente muy bien lo que es vivir en Bolivia, la experiencia de ser boliviano. O sea, creo que la mejor candidata, y yo sé que la mayoría va a ubicar, es Cementerio de Elefantes. O sea, Cementerio de Ya. Elefantes, Noche Antesana. O sea, es lo mejor porque también es de esas películas bolivianas que no caen en el cliché de irse por lo indígena. O sea, Es verdad. representar el sector indígena. De hecho, para Es mí, verdad. Noche Antesana con Cementerio de Elefantes hace lo que hace Gaspar Noé con el lado oscuro de la humanidad y te muestra el peor lado de la paz, Sí, te el más muestra oscuro. Sí. de una forma completamente cruda y real la contracultura de lo que Exactamente. pasa. Ajá. Y todo lo que sucede en las calles, lo que era, o sea, Cementerio de Elefantes, al momento que se estrenó, aún seguía siendo como un mito si existían o no los cementerios de elefantes, que son estos lugares donde la gente va a beber hasta morirse y pagan por morir. Y sin embargo, él agarra esto y encima lo mete con una historia que como bolivianos siempre escuchamos. La persona que vivió en un ambiente muy abusivo, que se tuvo que ir de su casa y que terminó temprano en las calles y se dio a todas las cosas horribles, a toda la mala vida de las calles y que eso lo lleva a tomar más y más y malas decisiones. Claro que en algunos casos se lo traga la tierra, ¿no? Pero en este caso está explicado, explícitamente incluso, que qué es lo que pasa. Exacto. Y de hecho ahí podemos ver, o sea, no solo el tema del cementerio de elefantes, sino por ejemplo, se ve por ejemplo la feria 16 de julio, cuando representan los cumpleaños y todos, se ven de escasos recursos, se ven bien bolivianos, o sea, según el sector que están representando, y la cúspide de la película cuando le pagan al personaje principal por ofrecer a su mejor amigo como suyo, y lo entierran vivo en una construcción, que es lo que lo lleva a tomar la decisión de ir al cementerio de elefantes. Entonces, o sea, es una representación completa de toda la parte oscura de la cultura del occidente boliviano. Claro, la contracultura Sí, de occidental hecho. boliviana. Es Sí, eso es muy fascinante. cierto. Hablando igual de una representación histórica que está bastante bien hecha, yo diría que es Boquerón, porque está basada en el diario en el diario de uno de los soldados de guerra, que en nuestra historia la guerra más violenta, más cruda que tenemos, que ni siquiera es por nuestros enemigos, que eran en ese caso los paraguayos, era el propio terreno, porque los soldados de Bolivia no estaban preparados para un terreno como el del Chaco. No tenían ningún tipo de preparación, eran personas que venían de los Andes. Murieron muchísimos más por cuestiones naturales que por la propia guerra. Ya. Y era una tortura donde tu enemigo era el hambre, el calor, la sed, el terreno completamente desconocido que tu enemigo conocía perfectamente bien. Fue algo muy violento, una marca muy violenta en la historia de Bolivia. Está muy bien retratado en Boquerón. Creo que es una representación histórica y cultural nuestra que está muy bien lograda. De hecho. Uf, pues de Bolivia, bueno, por ejemplo, el Cementerio de Elefantes sí representa el otro lado, porque sí es verdad que la mayoría del cine boliviano está enfocado en lo que es los indígenas, y está el claro ejemplo de Cementerio de Elefantes, digamos. Ahora ya vamos a hablar un poco más de Latinoamérica. Creo que otra película que igual hizo Pixar, bueno, Disney, es Encanto, que es como la representación sí, de las familias colombianas. escuché del público colombiano, ¿no? Ajá. Que tiene una muy linda representación. Y como latinoamericano es algo que me encanta, me encanta, es que el realismo mágico es algo propio de Latinoamérica, de la literatura latinoamericana, es algo que marcó un antes y un después en la literatura. Y está muy bien retratado en Encanto, que no todo el mundo se da cuenta de eso. No, de hecho, de hecho. No, claro. Y algo que, o sea, no sé, yo destaco más en películas como Coco y justamente Encanto es que,
o sea, toda su trama está centrada en la familia, o sea, sí, Es en eso, en la verdad, familia. Eso es un acierto completamente de Sí, parte de de Disney. hecho. O sea, porque vemos justo en Encanto y en Coco cómo realmente han internalizado eso de que en Latinoamérica las familias son gigantes, Ajá, digamos. sí, Y justamente. están Sí, 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 repletas de una montón de personajes. Lo han representado súper Y bien. que la cabeza de la familia siempre es una mujer, siempre es Sí. la abuela, siempre, La siempre abuela, es la la mamá, y se abuela. le dice la mamá, eso me encantó. Es que es Eso sí está cierto. bueno. No es la abuela, es la mamá. Y es bien interesante porque, claro, o sea, para nosotros puede ser, cuando uno lo ve a primera vista puede decir, no, es que es lógico, ¿quién más? Pero cuando uno observa bien la cultura gringa, ve las películas gringas, allá de verdad que las familias son padres e hijos. Sí. A veces madre e hijo, no se ven nunca con sus familiares. Entonces que hayan logrado retratar también la calidez o el ambiente caótico de las familias latinoamericanas. Sí, porque se siente Abuelo, completamente abuela, natural. mamá, papá, Ajá, primo, sí. tío. Se siente completamente natural. No, sí, de hecho, Ajá. de hecho. Y eso es Y algo que han cuando sabido tenemos representar muy bien, la verdad. También como en Coco el diseño de personajes se me encantó. Se nota el esfuerzo que se hizo, ¿no? Por representar a otro tipo de etnicidad, otro tipo de rasgos, la vestimenta, las contexturas incluso de los portes de los personajes. De hecho, sí. Porque se nota cuando sacas al diseño de un personaje que hiciste pensando en, no sé, en una persona norteamericana, en una persona blanca. Se nota cuando simplemente pasas eso, lo cambias de color, a cuando diseñas algo pensando en otra cultura a la que tal vez no te pertenece, ¿no? Igual le metieron harto detalle, por ejemplo, hasta en el doblaje. O sea, Sí. por ejemplo, en Coco, la versión en inglés está hecha por los mismos en español, solo que hablando inglés, digamos. Y eso es algo que destaca mucho. Porque las canciones igual están algunas partes cantadas en español. Eso es lo que representa harto de la cultura mexicana, por ejemplo. De hecho. Y si vamos a seguir hablando, por ejemplo, ejemplos de Disney, es que, el que Disney es el que... yo estoy fervientemente convencida que estamos en un mundo dominado por Disney, lo cual a veces me genera rechazo, pero también lo hacen increíble porque le meten a todo. También de Lilo y Stitch. Lilo y Stitch, Uy, sí. Lilo y Stitch. Porque si bien Hawái es un estado más, o sea, en teoría es como un estado más, o debería ser, o sea, de Estados Unidos. O sea, Tiene su propia cultura. tiene Es su propia cultura culturalmente y mucho muy, más rico. tiene su Ajá. y es Ajá. mucho, y es muy distinta. Sí. O sea, entonces también ellos tienen que hacer una investigación gigante a la hora de pensar en crear Lilo y Stitch, igual viajar y demás, y los representan igual súper bien. La misma gente hawaiana estaba muy satisfecha con Lilo y Stitch. Y de hecho, por ejemplo, un dato curioso de cómo hicieron la película fue que al querer representar esto, o sea, de querer representar bien la cultura, querían entrar a colegios a ver cómo era la dinámica, y ningún colegio los aceptó porque, o sea, un grupo de extranjeros que querían ir a ver a las Quieren ver niñas, a menores los de edad. colegios, solo los aceptó una escuela fiscal, voy a decir, una escuela pública, que era de puras niñas, fueron los únicos que los aceptaron, y ahí fue que fue una de las niñas que se puso bien curiosa de qué estaban haciendo, y fue esa niña la que tomaron para inspirarse en Lilo. O sea, y todas las preguntas que ella hizo y demás, y todo esto de la escuela de baile y demás, todo eso fue en una escuelita pública de Hawái. O sea, entonces... Lo han sabido representar súper bien, la verdad. Ajá. Pero creo que tiene como que políticamente hablando opiniones muy divididas, porque lo que yo sé, el establecimiento de Disney en Hawái, creo que no puede vender figuras o nada sobre Lilo. Solamente venden figuras de Stitch. ¿Por qué? Porque Stitch es un personaje 100% ficticio sí, y no tendría genera sentido. ningún tipo de controversia. Tendría sentido. Entonces siempre hay opiniones divididas en eso, ¿no? Porque yo, verdad, vi muchísima gente que no estaba conforme con Coco, a pesar de que a mí me parecía que por lo menos hablando de Latinoamérica estaba bien representado, ¿no? Igual, yo por la opinión popular, sobre todo de la gente angloparlante, escuché que Black Panther era una muy buena representación cultural de lo que es la cultura afroamericana que emigró a Estados Unidos, Sí, ¿verdad? justamente, o sea... Que representaba muy bien como que los problemas cotidianos que enfrentan, pero también escuché por otra parte que está mal representado porque es ciencia ficción y... O sea, a pesar Ajá. de que Black Panther es una película, bueno, es de superhéroes, pero como que se sale un poco de este hilo, y también tiene algo de ficción, obviamente, yo creo que sí logra representar bastante bien lo que son las culturas afroamericanas, de lo que es, o sea, todo lo demás. Y dentro de la película solo tú ves las tradiciones, las culturas, y sí lo representa bastante bien. Lo que sí se lo representa con... No, claro, como no es mi cultura, no puedo decir, claro, está bien representado o no. Me parece que lo muestra con bastante respeto. Claro. Incluso si no es la realidad, me parece que en ningún momento se mofa o usa estos elementos culturales como punto cómico. Pero incluso la Ajá. película hace referencia a ese miedo de abrir las puertas del Sí, país, sí, en este claro, caso, claro. porque es ese miedo Ajá. a su representación, a su cultura. Es verdad. Entonces yo creo que, o sea, desde mi punto de vista,
sí lo logra representar bastante bien. O sea, respeto, ¿no? O sea, ese respeto a la cultura. Ajá. De hecho. Y a ver, justamente igual que estábamos hablando, dicen que tiene otras dos películas que representan culturas diferentes, son Pocahontas y Mulan. Me parece, personalmente, aunque no tengo muy informada la opinión, podría estar mal. Siento que Pocahontas tiene una mejor representación que, más respetuosa tal vez que Mulan. ¿Por qué? Porque Mulan tiene a Mushu. Y siento que eso es una parte un poquito controversial. Ya, Ajá. sí, verdad. Pero controversial ¿en qué sentido? O sea, estoy de acuerdo, pero necesito saber en qué sentido. Pues no sé, siento que Mushu es el alivio cómico de Mulan, ¿verdad? Ujú. Muchas veces. Y se basa en el poder de los ancestros, ¿verdad? De Ajá. Mulan. Y pues no lo sé, siento yo que podría ser un poco visto como una falta de respeto, ¿no? Verlo como el personaje cómico y así. Pero no estoy segura. Bueno, o sea, creo que depende de cómo lo veamos y depende de qué buscamos también de cuando hablamos de representación cultural. Al fin y al cabo, la figura de Mushu, o sea, sí tiene que ver harto con la cultura de China, de China y demás. Sin embargo, a mi opinión personal, el hecho de que sea como un alivio cómico es más porque es una película para niños. Mushu Claro. es el puente entre todos estos temas súper serios porque al fin y al cabo, Mulan es una película que habla sobre machismo y guerra. Es verdad. Y entonces Mushu sirve de puente para que los niños puedan digerir mejor la película. Y es entendible que la gente se lo tome, de hecho, como una ofensa, Claro. pero por eso estamos hablando de representación, o sea, estamos hablando de representación cultural hecha por gente que no es de ahí. Claro, con sus aciertos Claro, y sus sí. fallas. Ajá, y siempre van a haber fallas, uno siempre va a poder señalar. Pero no me parece, a mí en lo personal no me parece que mucho sea, digamos, algo Falta de súper respeto, grave. ajá. O sea, y ya te digo, creo que las locuras del emperador, o sea, lo de más Cusco, problemático. ajá, es más problemática. Oh, pero Disney también tiene un historial tremendo con ser problemático con representación, sobre todo afroamericana. Ah, La cantidad de censura que tuvo el Disney antiguo, ¿no? Sí, no, el recontra. OG, Sí. igual con los siameses en los aristogatos, Ah, completamente sí, censurados sí. por ser una representación malísima y súper súper racista, con un montón de estereotipos. hecho. Ajá. de hecho, se sabe bastante bien que Walt Disney era bien racista. Sí, Y al fin y al cabo era un señor que había nacido en los años 30, 20, digamos. O sea, Eso me recuerda a que, pues, obviamente el cine de superhéroes de Marvel está hecho para enaltecer a estas figuras que vemos, pues, como heroicas y lo que sea, pero muchos hemos llegado a la conclusión de que si el Capitán América existiera tal cual, con realismo puro, sería O racista, sea, machista. de hecho, sí o sea, ¿Por qué hacen mujeres opinando? Marvel sí ha sabido representar otra cara del Capitán América, porque si nos basamos en los cómics, el Capitán América sí es un personaje racista, fascista y todo lo demás. Entonces como que sí han agarrado una versión más light del personaje ¿Verdad? y lo han Porque, representado claro, estaba en la figura del héroe, para que tú lo veas y digas, ambientada es en una- el ejército de Estados Unidos durante la Guerra Fría. obvio, creo obvio, que, o sea, creo que y no en los había cómics, o forma. sea, sí es un personaje súper racista. Entonces, como que lo han representado bien como que para una sociedad más tranquila Claro, lo y representaron para que lo como- veas como la figura del héroe máximo. es que al fin y al cabo tienen que adaptarlo a los tiempos modernos. Capitán América es un cómic de los años 40. Sí, 50. 40, 60, 60, O digamos. sea, 50 60. Claro, cuando todo el entretenimiento salía de Estados Unidos, digamos. Ujú. Y todos sabemos que la gente que manejaba Estados Unidos eran las personas blancas. Sí, de Así que corresponde a su época. Agarran algo, entonces la gente de la actualidad, digamos, agarra algo de esa época y lo transforma a algo más digerible para esta época. O sea, porque sigue habiendo racismo y todo, pero ya... O sea, si lo hubieran hecho fiel a los cómics, hubiera sido un fracaso. No, Hubiera sido un sí, fracaso. de hecho. Así que ya sea porque realmente la perspectiva ha cambiado o porque quieran vender, tienen que adaptar el producto a su contexto. Es verdad. Y bueno, igual justamente que mencionamos a México, hay una película que sí destacó en los Oscars, que igual justo ganó a Mejor Película Extranjera, que es Roma, justamente. Que es una película que sí representa como que el lado más pobre de la sociedad, porque justamente es la historia de una mamá que, bueno, se embaraza en escasos recursos y pues tiene que vivir todo eso. Y, o sea, sí retrata muy bien lo que es la pobreza, digamos, Ajá. en ese sentido. Y ahora, no sé, igual, por ejemplo, hablando de películas ya extranjeras o hechas, digamos, ya en otros países, creo que ustedes vieron Parasite. Ah, Parasite. Qué buena película. Tremenda. Parasite como tal no tiene... o sea, no gira en torno a la cultura surcoreana, ¿verdad?
pero está muy bien ambientada y te habla de algo que está tan presente en Corea, en Asia y sobre todo en Corea del Sur, que es la lucha de clases, que, o sea, durante toda la película ves división entre los personajes ricos y los personajes pobres. Okay. Y algo que te deja para pensar la película es realmente quién es el parásito, porque obviamente la premisa es la familia pobre se infiltra en la casa de la familia rica a trabajar, pero en realidad se quedan ahí a vivir sin que ellos lo sepan. Pero si te pones a pensar un poco, ¿quién realmente es el parásito? ¿Los pobres que se cuelan de las oportunidades escasas que tienen, que encuentran en familias ricas? ¿O los ricos que se cuelgan de la necesidad de trabajar de los pobres? De hecho. Y también en la película, por ejemplo, eso que vos dijiste de las divisiones que hay en todo el rato de forma metafórica y representativa, también está el tema de las escaleras. Sí. Cada que ves a los personajes ricos, siempre están subiendo escaleras para arriba, y cada vez que ves a los personajes pobres, es bajando. Sin ir lejos, la casa de la familia millonaria está en la cima de una colina. En cambio, los pobres viven en sótanos, son literalmente sótanos que están medio metidos en el piso. De hecho, cuando llega la escena de la lluvia, Ajá. se inunda el barrio entero, el agua les llega casi hasta el techo a ellos. Y obviamente en la casa de la familia millonaria, que es la familia Park, no les pasa nada. Y un paralelismo, digamos, que me encanta, aparte de cómo ves que ellos están teniendo su noche lluviosa linda en su casa y ellos están sacando todas las cosas junto con sus vecinos porque están inundando, y encima también se están inundando de la cañería, o sea, están rodeados de caca. O sea, es que al día siguiente, cuando sale el padre, el que es padre el chofer, si trabajaba como chofer de la mamá, empieza a escuchar la conversación, ¿verdad? De la mamá por teléfono. ajá, su madre está organizando, o sea, su jefa, digamos, está organizando el cumpleaños de su hijo, y ella dice, ay, sí, más bien que llovió y que disipó el humo de esta ciudad y que no sé qué, y el tipo tuvo que abandonar Perdió su su casa, perdió Ajá. absolutamente todo lo que tenía por esa misma lluvia. Tuvo Pero que claro, son dormir en un realidades, gimnasio, creo. son realidades completamente distintas. Y sí, o sea, creo que ahora con esta como que ola de productos de entretenimiento asiático, desde K-dramas, la música, el K-pop sí son bastante popular, es muy fácil solo querer la parte buena de esta cultura, porque claro, al final es lo que nos enseñan. Pero es una realidad muy, muy, muy fuerte las fronteras sociales que existen en países tan desarrollados como Corea del Sur. Es como, al menos, literalmente a menos de una cuadra divididos por tal vez una colina o algún tipo de división, hay un barrio rico y un barrio pobre. Y es algo muy real, me parece que representa muy bien la realidad. Y que en metrópolis tan gigantes como Corea del Sur se ve más extremo todavía. Porque, por Sí. ejemplo, a ver, hablando en tema de Bolivia, yo que soy de Trinidad, en Trinidad hay una separación de clases, hay barrios de gente más rica y barrios de gente más pobre, pero no hay una diferencia tan jodida, tan abismal. De hecho, incluso dentro de estos barrios a veces vos ves casitas de chuchillo, la separación no es tan marcada. Uno viene a Cochabamba, la zona norte y la zona sur. Es más evidente. Sin embargo, por ejemplo, cuando te vas yendo hacia la zona sur, se ve, o sea, en lo que pasas por el centro se ve de a poquito como que la transformación hasta que en algún punto estás en la zona sur. Es verdad. En La Paz creo que todo lo opuesto, está la colina donde están estas mansiones. Sí, y de abajo, hecho, del mismo Ay, no. teleférico puedes ver literalmente cómo corta Sí, o sea, el barrio. puedes ver cómo literal estás en el teleférico y ves, no sé, Ves una pared que es como que... ves edificios que tienen piscina en el techo. Y es no como sé que qué, está ya. separado porque eso está en una colina y Sí, abajo sí. está como que no sé, un valle, por Sí, así sí, decirlo, sí. y corta completamente. Son casas que están hechas de ladrillo y sí es... Bueno, ya para Y eso se ve concluir, muy bien. es impresionante cómo también el cine representa culturas y realidades, como estábamos hablando en este último tramo, cómo representa nuestra realidad como sociedad, no solo acá, sino también en otros continentes. De hecho, y justo hablaste igual, o sea, cómo el cine muestra lo que es una buena representación y una mala representación. Pues hay de todo, ¿no? Al final lo importante es saber consumir, yo creo, este tipo de cosas y escuchar a las personas cuando te dicen que, oye, esto no nos representa. Porque creo que si hicieran una película sobre Bolivia que fuera como que nada que ver con Bolivia, que solo está ubicada en Bolivia, yo creo que sí apoyaría que digan, oye, esto no representa a Bolivia, ¿sabes? Ha pasado. Pues sí ha pasado. O sea, pero hay con un ejemplo- escenas pequeñas en películas. Es verdad, no hay un ejemplo tan fuerte, ¿no? Como si una película animada de Disney Pixar que se están tardando. Entonces, nada, quisiéramos saber sus opiniones, qué películas creen que representan muy bien lo que es la realidad de Bolivia, o ejemplos de escenas en series o películas que hayan visto. Y bueno, también queremos agradecer a Ana Sofía una vez más en estar en estos capítulos. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, eso, nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a estar hablando sobre el cine y las conexiones humanas. Y pues bueno, nos vemos. Adiós.